Aunque en realidad llevamos nada más 6 clases, esta es la clase número 7, porque en la primera clase junté 2, nomás para llevar un orden de ahí. Ok, entonces les comentaba, siempre yo diría que todos, más que la mayoría de los frentes de onda, son más complicados porque pues, viene toda la sumatoria de senoides y cosenoides de una onda cuadrada, básicamente. Pues son más complicados que una simple onda plana. ¿Sí? Inclusive, si el ambiente llega a provocar que la polarización de la onda, que decíamos que puede ser vertical o horizontal, en lo más sencillo, pueda inclinarse. Inclusive, también se puede generar que esa onda vaya girando. Pues también hay ondas, frentes de onda que no son propiamente planos ni unipolarización, unipolares. Entonces, pero para entendimiento, pues nada más lo vemos como una onda plana, o sea, un disturbio que creamos en la atmósfera y lo creamos porque en la antena hacemos una variación de su polarización, sus cargas eléctricas y ese disturbio se va y se propaga en la atmósfera, ¿no? Entonces, la figura que ustedes están viendo ahí es una fuente puntual, permítame tantito, voy a cerrar la puerta. Entonces, aquí viene un concepto para poder encontrar ya fuentes reales de, de emisión de ondas electromagnéticas. Comenzamos con una fuente puntual. Esto es un concepto totalmente matemático. O sea, es un punto que está radiando frentes de onda. ¿Sí? Un puntito, no es una antena, es un punto nada más. Y esa fuente le vamos a llamar isotrópica. Eso quiere decir iso igual, que radia de la misma manera, igualito, hacia a todas las direcciones. Entonces yo la puedo imaginar, ahorita aquí no se ve en el caso de la imagen, ese puntito radia de manera esférica. Es como si radiaran hacia todas las de salida de manera esférica. Irradia la misma intensidad hacia cualquier punto de la esfera, totalmente. Pues vean que es como si fuera un globo y en el globo en el centro tengo la fuente isotrópica. ¿Sí? Entonces ella va a radiar igualito en todas las direcciones, por eso se le llama isotrópica. Uh-huh. Ok, si nosotros midiéramos ya alejada de esa fuente isotrópica, el disturbio, pues ya lo vamos a ver que es totalmente un frente plano, o sea, en cada dirección va a ser plana la forma de onda, ¿no? De propagación. ¿Ok? Entonces se forma así. Entonces yo voy a tener el concepto de la potencia que estoy radiando desde esa fuente y el radio, la distancia en la cual quiero ver qué potencia me llega ahí. O sea, cuánto estoy radiando hacia ciertas direcciones. En este caso es en sentido omnidireccional, ¿no? O sea, en todas las direcciones. Y en teoría es igualito en cualquier dirección, por ser una fuente isotrópica. Ok. Ampliando este esquema pues tenemos aquí al centro la fuente puntual o isotrópica y van propagándose de manera esférica los frentes de onda. ¿Sí? Okay. A cierto radio, al radio 1, pues tengo mis frentes de onda en ese radio y de ahí van saliendo de la fuente. ¿Sí? Pues va saliendo, propagando la fuente de onda. Okay. Entonces nosotros radiamos a una potencia constante y uniformemente en todas las direcciones. Este radiador llamado isotrópico, evidentemente no existe en la realidad. ¿Sí? Sin embargo, pues lo aproximamos como si fuera una antena omnidireccional, una antena omnidireccional. Entonces producimos un frente de onda esférico hacia todos lados. Entonces, en cualquier punto que yo mida, por ejemplo, si yo mido en el punto B, acá arriba,
Si yo mido aquí, debo de medir igualito que en A y en C. ¿Sí? Igualito que en A, igualito que en C, ¿sí? Porque están a la misma distancia. Entonces yo me pongo en cualquier punto de la esfera, yo voy a medir la misma intensidad a esa distancia. Entonces la potencia en ellos es igualita. Si yo integro esa densidad de potencia, pues voy a encontrar la potencia radiada completamente, ¿no? Entonces la puedo integrar en toda la esfera. Okay. ¿Cómo se divide? Bueno, eso es muy sencillo. Yo voy a medir en un puntito a una cierta distancia, y entonces voy a encontrar que la potencia total, como la estoy radiando de manera esférica hacia todos lados, pues la densidad de potencia en cualquier punto va a ser esa potencia entre el área, ¿verdad? El área de la esfera, que es 4pi r cuadrado. Entonces yo puedo determinar exactamente qué densidad de potencia tengo en un punto específico, teniendo simplemente la distancia a la fuente y lo que estoy radiando, la potencia que estoy radiando. ¿Okay? Entonces, si yo hago eso y identifico en el punto A mi potencia con esta ecuación, ¿sí? Yo la igualo con la ecuación que vimos la clase pasada, que la potencia radiada es el potencial eléctrico entre la resistencia del medio, la impedancia del medio. Decíamos que es V cuadrada entre R. Es la ley de Ohm básicamente para campos radiados. ¿Sí? Entonces, si yo igualo estas dos, conozco la potencia de mi antena y conozco mi radio a la que estoy de la antena, hablando del radiador isotrópico, teniendo estos dos datos, potencia radiada y la distancia, ya puedo encontrar el campo eléctrico que voy a tener ahí. Entonces yo voy a tener que el campo eléctrico ahí, o sea, el potencial eléctrico de esa frente de onda, de esa señal, pues va a ser esto, ¿sí? La raíz de la multiplicación de 30 por la potencia radiada entre R. Entonces, con esto yo ya puedo saber a esa distancia lo que debo de medir en ese punto, lo que está llegándome de campo eléctrico, ¿eh? De voltaje, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a medir antenas? Pues vamos a ir al revés. O sea, yo voy a encontrar esto, ¿sí? Voy a medir ahí con un medidor que va a ser una antena que va a captar esa señal y va a decir qué potencial eléctrico tengo ahí. O sea, al saber yo qué potencial eléctrico tengo ahí, yo puedo determinar qué potencia estoy radiando hacia ese punto, ¿sí? Eso es como se hace, o sea, qué potencia está saliendo de mi fuente, totalmente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en las prácticas. Vamos a medir el campo eléctrico radiado y con eso vamos a ver cómo radia la antena. ¿Okay? Muy bien. Esta segunda parte. Entonces, la primera parte de la clase estamos hablando de que nosotros podemos determinar la potencia que tengo radiada hacia ciertos puntos de acuerdo a una señal, a una antena isotrópica. Agarrando esa misma antena isotrópica, yo voy a ver el fenómeno que ocurre ya en los frentes de onda conforme me voy alejando de la antena, qué ocurre con esa potencia. ¿Sí? A esto le llaman la ley del cuadrado inverso y aquí la vamos a deducir. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí en un punto 2, a un radio 2 voy a tener cierta potencia si tengo un radiador isotrópico. ¿Sí? Ahí voy a tener esa potencia. ¿Sí? En un punto interior a esa misma esfera, o sea, un radio 1, voy a tener esta otra potencia. Y sabemos que todo es igualita en esa radiación esférica que tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo hago la división de estas dos, me voy a encontrar esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Que la potencia radiada, ¿sí?, dividida en el punto más alejado entre el punto más cercano, va a ser esta relación. O sea, se me van a anular los 4pi
y la potencia radiada al dividir uno entre otro. Y me va a quedar finalmente esta relación de potencias. O sea, se van a relacionar simplemente los radios. La división entre radios entre 2. Entonces, ¿qué pasa si R2 es 2 veces R1? Entonces, si estoy alejado, por ejemplo, estoy midiendo a 1 kilómetro de la antena. Ahí veo cierto potencial eléctrico. Y si me alejo 1 kilómetro más, o sea, me voy a 2 veces la distancia de la fuente, de la antena, ¿sí? ¿Cuánto voy a medir? ¿Sí? Eso está dado nada más por esta pura relación, ¿sí? Y eso va a tener una relación de 2 a la 2, o sea, de 4, porque este R2 va a ser 2 veces el R1. Entonces me quedaría aquí arriba 1 entre 2. Entonces me queda una cuarta parte. Entonces, mi potencia radiada, cada vez que duplico la distancia, se va a bajar en 4. Pues si yo tuviera en un punto, por decir algo, 200 microvolts, ¿sí? Al irme 2 veces a esa distancia, ya nomás voy a tener 50 microvolts, porque se reduce por 4 la potencia radiada y el campo radiado. Pues vean cómo es que se atenúa la señal, o sea, la señal se atenúa, pero en un cuarto cada 2 veces la distancia. ¿Sí? Y aunque aquí lo estamos infiriendo para una antena isotrópica, pues va a ser lo mismo para cualquier otra antena. Porque yo voy a medir hacia en una dirección cuánto está radiando en un punto, y esta ley me va a decir exactamente lo mismo, porque al ser frentes de onda que van sobre la esfera, pues me va a dar otra vez un cuarto. Para cualquier antena, si yo me alejo de ella, siempre distancias del doble, voy a tener esta ley siempre. Si tengo 200 microvolts en un punto, a doble de distancia voy a tener 50. Y al doble de distancia, a 4 kilómetros, voy a tener 1,12 nada más microvolts. ¿Sí? Entonces así está. Y estamos hablando de factores de campo eléctrico muy chiquititos, ¿eh? Así es común en las antenas, no estamos hablando de 10,000 watts o 20 watts o 200 volts, 100 volts, pues eso no se da en las antenas, ¿ok? Entonces, más o menos para ilustrarlo, pues está esto, ¿no? O sea, mis frentes de onda van a venir acá. Si me voy a R, tengo una potencia 1, aquí voy a tener ese cuarto de potencia, y si voy a 3 veces, pues tendría la relación de un noveno, ¿no? ¿Sí? Un noveno de potencia. Todo porque estamos así, ¿sí? El área de esta esfera, y en cualquier punto, pues su densidad de potencia es la potencia entre 4pi r cuadrado. Por ejemplo, ¿sí? Si estoy radiando 100 watts en una antena, ¿qué densidad de potencia tendré a 1 kilómetro? ¿Y qué densidad tendré a 2 kilómetros? Lo que nos muestra este ejercicio. Si tengo 100 watts de potencia radiada y lo consideramos como un radiador isotrópico, ¿sí? Si es así, entonces yo tendría en mi primer punto a 1 kilómetro, pues tendría esta relación, ¿no? De 100 entre 4pi entre 1000 al cuadrado. Si ven, tendría casi 8 microwatts en ese metro cuadrado. Si esos 8 microwatts yo los relaciono o lo multiplico por 30, la raíz, y lo divido decíamos, entre ese radio, pues tendría el campo eléctrico que voy a medir ahí, ¿sí? Entonces en ese punto tendría yo 8 microwatts por metro cuadrado. Si me alejo 2, pues voy a tener la cuarta parte de esto, o sea, casi 2 microwatts. Entonces está cumpliendo la ley del cuadrado inverso, ¿sí? También con esta ecuación, si yo divido estas dos, y tengo una relación de un cuarto, pues lo compruebo totalmente. Entonces, si yo tengo la primera potencia, que es 7,99, lo multiplico por un cuarto,
y pues tengo el mismo resultado. Entonces, son ecuaciones redundantes, ¿no? Las dos ecuaciones que nos generan eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la intención de la clase? Bueno, que veamos que ya vamos a empezar a tratar con fuentes que radian una cierta potencia. En algún punto yo voy a poder medir esa potencia. ¿Cómo? Pues integrando eso. O sea, voy a tener un campo eléctrico que lo puedo traducir a una densidad. Luego ya si lo integro, pues puedo sacar la potencia que estoy radiando hacia ese punto, totalmente. Pues con eso yo puedo trazar ya todo lo que después de aquí en adelante vamos a ver que son cómo radian las antenas. ¿Sí? Y luego ya vamos a entrar al concepto de tipos de antenas. Pues de aquí en adelante el curso va dado a la práctica de las antenas, o sea, cómo es que se dan los frentes de onda, cómo se dan los patrones de radiación de las antenas, ¿sí? Cómo ubicar las antenas para que estén acopladas en cuanto a transmisión-recepción, y luego el tipo de antenas que vamos este, a tener en la vida práctica, antenas monopolo, dipolo, antenas de ranura, antenas de diferentes tipos para enviar y recibir señales en el espacio aéreo, ¿no? En la atmósfera. Pues de aquí en adelante vamos a ir hacia allá, partiendo nada más de ecuaciones así de sencillitas, no vamos a ir a la gran ciencia, ¿eh? Son así de simples las antenas, y las ecuaciones no son de gran cosa, ¿ok? Siendo así, entonces, dos cosas más. Ahorita regresamos aquí, esta va a ser su tarea. Para ilustrar esto de la ley del cuadrado inverso, aquí viene una fábula. ¿Sí? La fábula de la pistola de mantequilla. ¿Okay? Suponemos que en un restaurante tenemos un problema para ponerle mantequilla a un pan tostado. ¿Sí? Entonces queremos ser muy modernos y en lugar de agarrar la espátula o el cuchillo o la cuchara para embarrarle la mantequilla a los panes, desarrollamos una pistolita, ¿sí? Un aspersor, ¿sí? Con la mantequilla líquida, ¿sí? Entonces, agarramos eso y con eso le echamos así, ¿no? Esparcimos la mantequilla del pan. Uh-huh. Entonces, vamos a suponer teóricamente que hacemos hasta el instrumento para poner el pan y que la aspersión de líquido sea en un frente cuadradito, ¿no? Así salga, ¿no? La mantequilla líquida, ¿no? Entonces, si yo agarro y disparo, eso pues me va a formar un frente de onda que se va a ir abriendo un cierto ángulo, ¿sí? En forma cuadrada, ¿ok? Si yo pongo el pan a la distancia que ese frente de mantequilla esparcida cubre exactamente el área de ese pan, pues con un disparo lleno toda la superficie del pan de mantequilla, ¿no? ¿Sí? Y entonces decimos, bueno, pues para continuar el experimento yo puedo alejarme a 2 veces ese radio, ¿sí? Teniendo el aspersor o la pistola que dispara esa mantequilla a doble de distancia. Eso va a hacer que mi frente de onda se haga cuádruple. Entonces yo voy a poner 4 rebanadas de pan de mantequilla y con la misma aspersión voy a llenar 4 panes en lugar de 1. ¿Sí? Pues, evidentemente nos lleva a pensar que yo estoy lanzando una cantidad de mantequilla en forma de aerosol y si tengo nada más R, tengo 4 veces la cantidad de mantequilla en una rebanada. Y si yo lo alejo 2R, entonces ahora voy a poner nada más una cuarta parte de mantequilla en cada pan, ¿sí? Porque estoy mandando la misma cantidad de materia, que es la mantequilla líquida. ¿Qué pasa si me alejo 3 veces, o sea, a 3R? ¿Sí? Pues ahora voy a poder tener nueve rebanadas.
y eso va a hacer que cada rebanada tenga 1/9 del material de mantequilla. ¿Ok? Y de esa manera, pues puedo hacer un tratamiento económico del uso de la mantequilla, ¿verdad? Simplemente. Es una fábula nada más para que más o menos entendamos cómo es que la potencia radiada es cantidad de energía y nosotros en los diferentes espacios en la atmósfera, pues vamos a tener un pedazo de esa potencia, ¿no? Un cachito. Y ese cachito nos debe de servir para captar las señales en el espacio radioeléctrico. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, muchachos? A ver, Gabriel. Entonces, profe, a partir de la potencia podemos determinar también la ganancia de una antena isotrópica. Sí, eso lo vamos a ver en su momento. O sea, yo voy a poder medir en un punto algo que le llamamos ganancia, o sea, qué tan directiva es la antena. Acuérdense que, bueno, nada más por puro pensamiento razonable o del intelecto, puro pensamiento razonable, pues si yo tengo una parábola, nosotros vimos algo, ¿no? En física de óptica, que si yo disparo un haz de luz en una parábola, en el foco de la parábola, eh, la luz que choca en la parábola sale como un tubo de luz totalmente. O sea, yo estoy concentrando la luz. Esto lo vemos nosotros en los faros de los autos, ¿no? O sea, que ahora se les pone óptica y ahora con LEDs más para optimizar hacia dónde yo dirijo la luz del auto. Bueno, pues las antenas es lo mismo, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es concentrar mis frentes de onda hacia cierta dirección, ¿sí? Hacia cierta dirección. Los voy a concentrar. El ejemplo claro es las antenas parabólicas. O sea, yo voy a concentrar el haz de las frentes de onda de la potencia radiada en una dirección específica. No son conos perfectos, porque pues, no son espejos pulidos perfectos las antenas parabólicas, pero se acercan bastante, ¿sí? Se acercan bastante. Entonces yo voy a poder medir con, con las mediciones que haga de la antena o el tratamiento teórico, voy a poder hacer lo que dice Gabriel. Si en este sentido, la antena isotrópica tiene una ganancia unitaria, o sea, radia igualito para todos lados. Pero si yo la voy concentrando hacia ciertas zonas, pues esa potencia va a ser respecto a la isotrópica, va a tener una ganancia. Yo voy a decir, por ejemplo, en la dirección norte, si yo tengo la antena orientada hacia allá, mi ganancia es 6. Eso quiere decir que en ese rayo, en ese frente de onda, radia 6 veces lo que una antena isotrópica. ¿Sí? Llegamos al grado de que en antenas parabólicas podemos estar tiene una ganancia de 300. Eso quiere decir que 300 veces respecto a una isotrópica yo radio en esa dirección. Y eso lo vamos a llamar ganancia. Es una referencia respecto a la antena isotrópica. La antena isotrópica tiene ganancia 1, porque radia igualito para todos lados. Pero ya las otras antenas pues van a tener una ganancia hacia ciertas direcciones. También van a tener casi ganancia nula hacia atrás. En una antena parabólica, en teoría, no debe radiar nada hacia atrás de su cono, en teoría. ¿Sí? En la realidad sí radian algo hacia atrás y hacia varios lados. Radian como con lóbulos, pero el lóbulo principal va hacia el frente del cono de la antena. ¿Ok? Buen comentario para poder abundar un poquito más en ir caminando. ¿Alguien más? Sí, profe, una pregunta. Adelante. ¿Estas radiaciones, directas afectan al ser humano? Pues yo supongo que sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el espectro radioeléctrico siempre ha existido, ¿no? O sea, el Sol radia en todo el espectro
en uno más, en partes más que otras. Por eso nosotros lo vemos del color que lo vemos, ¿no? ¿Sí? O sea, sí radia en una área de color que nosotros logramos ver con el ojo, o sea, que son 5000 grados Kelvin, ¿no? O sea, vemos un cierto color, porque la intensidad lumínica del Sol se da más en ese punto de 5000 grados Kelvin. Nosotros lo vemos amarillo, ¿sí? Pero él radia en todos lados, nomás que hay otros que no vemos. Radia en baja frecuencia y en mucho más alta frecuencia, ¿sí? Por las radiaciones termonucleares que están dentro del Sol, ¿sí? Pues todo ese espectro radioeléctrico, más que radioeléctrico, todo ese espectro de radiación es completo, total, pues llega a la Tierra. La Tierra algo atenúa, tanto su campo electromagnético como la atmósfera atenúan mucho de esa radiación, ¿sí? Entonces, inclusive eso se logra ver en el atardecer y en el amanecer, cuando los rayos vienen en cierto mar, tienen que pasar por más trayectoria de la atmósfera, se hacen más rojizos, ¿sí? Porque se atenúan los blancos. Entonces yo veo más rojos en el atardecer o en el amanecer, porque esos rayos del sol tienen que cruzar más distancia dentro de la atmósfera. Pero a pleno día del sol, pues penetran de manera totalmente vertical. Y es cuando nosotros tenemos mayor isolación, mayor ultravioleta, mayor de todo, ¿sí? Por eso nosotros desarrollamos como seres humanos un índice ultravioleta, ¿verdad? Que sabemos que nos afecta. Pues nosotros tenemos que saber cómo está el índice de ultravioleta para ver si nos va a afectar o no si salimos al sol. Y eso, pues, es evidentemente cáncer de piel, ¿no? Sí, por la intensidad de los rayos ultravioleta. Eso es lo que ocurre con las cámaras de bronceado, ¿no? Si no tienes cuidado, pues te estás metiendo en problemas graves, ¿sí? Entonces, sí afectan, evidentemente, Polo, se afectan. Entonces, sí, si nosotros del Sol, la atmósfera nos cuida, el campo electromagnético de la Tierra nos cuida, y nosotros aquí en la Tierra agarramos, ponemos una antenota y órale, te va la radiación, pues evidentemente yo supongo que afecta, ¿sí? Y por eso decían que pues, nos daba cáncer, ¿no? Traer el celular en uso, ¿no? O no te lo pongas aquí en la bolsa de las camisas para los varones, ¿no? Que nos da por meterlas aquí en la bolsa de la camisa, porque pues, tienes más cerca el corazón, ¿no? Y ese tipo de leyendas urbanas, ¿no? Porque pues, finalmente están recibiendo y radiando ondas electromagnéticas. Y sí afectan al ser humano, ¿sí? Ahí hay mucho por investigar, ¿eh? Pero sí afectan, o sea, es mi opinión. Es obvio, ¿no? Estás recibiendo ondas electromagnéticas. Pero así estamos ahorita y eso va a crecer más, ¿eh? Yo aquí estoy en el Wi-Fi de 2.4 GHz, eso me puede afectar, pues es obvio. En mi casa está la red y esa está aventando a 2.4 GHz, ¿no? ¿Sí? Que nos llega a través de fibra óptica, pero finalmente el módem tiene una antena que está radiando aquí en el espacio de mi casa y que capta en los celulares, ¿no? Pues estoy bajo esa radiación. ¿Sí? Es muy diferente el Ethernet, ¿eh? ¿Sí? El Ethernet es traducido por la computadora y puesto aquí en pantalla. Ustedes me ven en imagen, pero no les estoy radiando nada, ¿no? El Wi-Fi, pues ese sí, el Bluetooth también radia, ¿sí? Y eso. Claro que estamos hablando de potencias muy pequeñitas, ¿no? Pero ya, pues, si sales a la calle, pues ahí encuentras de todo, ¿no? Y las antenas retransmisoras de Telmex, pues ahí están, ¿no? En todos lados y por todos los momentos, ¿no? Ya no me imagino cómo van las gentes que viven aquí en el Cerro del Chiquihuite, aquí en Chiquihuite, aquí en San Juanico, ¿no? De este lado de Catepec, que pues tiene un montón de antenas ese cerro allá arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto radian ahí? Pues debe ser fuerte. Digo, ustedes pueden, ya no es mucha costumbre actualmente, pero pueden encender el radio AM y yo decía, no, pues, el fonógrafo con 10,000 watts de potencia radiada. Así eran sus anuncios, ¿no? 10,000 watts de potencia radiada.
Imagínense eso, ¿no? 10,000 watts a 1000, era que era el 1090 o el 1100, 1100, creo que es el 1090. O sea, es un megahertz de 10,000 watts. Pues eso debe de afectar a los que están cerca de esa antena de 10,000 watts. Sí les debe de afectar estar recibiendo una radiación de 1 megahertz de alta potencia, ¿no? A los que están cerca, ¿no? Y a los que están lejos, pues no es tan grave, ¿no? Ahorita veíamos, y pues ya 1 kilómetro, 1000 watts, pues ya nomás te llega 1 watt, ¿no? A 1 kilómetro, si estás a 2 kilómetros, pues ya son 250 watts, y así, ¿no? Va a bajar, digo, es 250 miliwatts. Ya a 10 kilómetros, pues ya es una potencia radiada muy bajita, ¿no? Pero sí afecta, Leopoldo, sí afecta, en mi opinión. ¿Alguien más? ¿No? No, profe, todo bien. Ok, vamos pues, entonces aquí en la página 7 de esta presentación dice que ¿qué dice la página? Que describamos una onda electromagnética de un frente de onda. Dice tarea 1. Ok, son 7 cuestionamientos, ¿no? 4 preguntas, ¿sí? Y 3 problemas. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, primero que describamos con nuestras propias palabras qué es una onda electromagnética y un frente de onda, qué es lo que es densidad de potencia e intensidad de voltaje, qué sería un frente de onda esférico y qué es la ley del cuadrado inverso. Ustedes lo pongan ahí con sus propias palabras y luego que calculen aquí la densidad de potencia de 2 radiadores, ¿no? Y describir los efectos si llevamos a 3 veces esa distancia, ¿no? ¿Sale? Es algo muy sencillito, muchachos, ¿sale? Esta es la primera tarea. ¿Ok? Se las mando ahorita por correo electrónico para que tengan el documento y ya caminen a hacer la tarea. ¿Sale? Sí, profe. Ok, gracias, profe. Ok, entonces hasta aquí dejamos la clase. Nos vemos el viernes. Ok, gracias. Saludos a todos. Felicidades. Saludos.